maestría de medicina en la Universidad de San Martín de Porras. Ha ejercido la docencia en farmacología e investigación experimental. Ha sido docente en gastroenterología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro activo de la Sociedad de Farmacología y Terapéutica Experimental. Miembro de la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Miembro activo de la Asociación Peruana de Historia de la Medicina para fines conmemorativos. Fundador de la Asociación Ecológica Tierra y Vida Sana. El doctor Salomón va a hacer su presentación el día de hoy. En un momento vamos a transmitir su conferencia. El enfoque y en realidad es una separación difícil de hacer, ya que tiene una serie de y en este caso se da a ayudar. El ámbito de la conversación en la economía como explotación en necesidad para mejorar el crecimiento físico de los trabajadores agrícolas y mineros. En la República de la continúan prácticamente las condiciones de la producción y el consumo de la ha ido aumentando. Publicaciones sobre el en 1945, León en 1952, relatan que por acción represiva de la audiencia del siglo XVII y por la superioridad física de los estudiantes, el uso de la coca es excepcional y mínimo. Declararon en 1945 en Colombia posible la eliminación de los cultivadores y los ciegos del mundial. Plutarco Naranjo, historia del cocaísmo de los aborígenes de Sudamérica, su difusión y extinción. Sucede que su cultivo fue estimulado por los españoles porque los indios podían trabajar más, dándole comida rural y pequeña porción de cocaína. En el Perú, Partizán en 1913 escribe y fue un fuerte opositor del aire. Sostiene que provoca excitabilidad motora central que se traduce en una intolerancia el nombre lleva en 1930 señaló los psicológicos y los psicológicos negativos. El médico arquitecto y los planteó que era el pero medida
Lo hemos denominado modificaciones fueron creadas las modificaciones en la sensibilidad para hacer efectos alimentarios. La parte superior se nota que hay una leve disminución de la sensibilidad dolorosa al estímulo parálico. Aquí en la fotografía se puede ver la sensibilidad no llega y se esa pata, la proteína y los perros están haciendo fuera para recibir su dolor. Esta foto fue contenida de la revista Life, la edición inglés de 1972, ya que si quieres llegar, no se toma objetivo, modificaciones de un impulso nativos y se ve que están rápidamente más perfectos en relación con control. Modificaciones en la temperatura en los sujetos anatómicos. Puede ver diagrama durante el foqueo cómo aumenta la temperatura durante la abstinencia. La temperatura permanece de manera normal. Variación de la fuerza muscular se puede ver una enfocada al inicio, a la primera hora, comienzan en 30 kilogramos, un poco la primera hora, pero después en las siguientes 12, 24, 48 horas, que ya hay abstinencia, la fuerza muscular con un termómetro disminuye. Y recién en la segunda bocada, la tercera bocada, otra vez aumenta la fuerza muscular en medida con el entrenamiento. Curva de distribución del rendimiento muscular en los países sobretenidos individuales. La línea continua es de los habituales. El profilo va de 100. Se inicia una mejor menor fuerza. Los no habituados de Lima, de la costa, inician con una mayor fuerza, durante la modificación de la fuerza muscular en sujetos habituados, también con el termómetro. Se puede ver durante el foqueo cómo aumenta la fuerza muscular, pero durante la comparación a los más habituados se mantiene estable. Modificaciones en el sistema nervioso central, incremento en los luminosos, alteraciones de aspecto facial, efectos neuromusculares en la mayoría de los casos. El neuroderecho es modificaciones del sistema nervioso central son relativamente discretas, notorias variaciones individuales, aumento de la frecuencia de impulso, aumento de la funcionalidad. Se reconoce
cocaína para la defensa de la fatiga. Este experimento se hizo en perros en unas piscinas que se habían hecho de observación de cocaína aumentó la defensa de la fatiga francamente, tanto con la también con la cocaína en menor grado. Estos experimentos fueron no llegar al año de 44. Observaciones sobre el efecto de sustancias antifacilantes de recursos. La dosis de materiales es más apropiada para hacer el efecto de sustancias de una persona que respondería a tres días. Los bomberos tienen la misma sustancia formada por actividades educativas. Si le doy más volumen, se me ve. Son capaces de mayor esfuerzo, que disminuye la fatiga, pero no produce aumento real en la producción total del trabajo. Al pensar en 1953, dando a ese grupo, el grupo de sujetos, de 500 sujetos cada uno, un grupo de control, dos menores de 31 años, tres de 31 a 65 años. Los resultados fueron tuvieron un menor de una mayor. Hubo debate académico acerca del consumo de las hojas de coca en la mitad de los años 40, la segunda parte de los años 40. Cada hombre que mantenía la economía de las investigaciones andinas considerando los problemas de pública, señalando los efectos perjudiciales del hábito en la población. Investigaciones contemporáneas habla en 1971 del Departamento de Biología de la Universidad de Uruguay, el cual de a 4.000 metros en el parque. La coca no tuvo especial influencia en el trabajo, estaría reduciendo la producción de la fatiga, donde puede obtener de la actividad se ve en la artista
Tenemos de corrida hasta el agotamiento, administrando cocaína. Cero quiere decir que se administró solución salina sin cocaína. Entonces, y se ve diversas dosis de cocaína en las cosas bajas. Entonces, a medida que se aumenta las ratas se agotan. Entonces, existe un mayor agotamiento de las ratas a mayor dosis de cocaína. Cruzaer y colaboradores con el sujetos no ayudados. El esfuerzo máximo investigación del consumo máximo de oxígeno, eliminación corporal, los pequeños cambios van a traer una mejor eficiencia que la charla de lo que no lo hicieron. En los últimos años, las investigaciones mundiales han tomado el tema como espero que mañana en 1996 con 8 de todos los resultados del consumo máximo fueron similares a lo que no se está. También los colaboradores ese mismo año máximo concluyeron que el mercado mejor podía incrementar la tolerancia al ejercicio. Espero que el año de 1990 los consumidores sienten que no alcanzan, aunque los consumidores no pueden realizar más trabajo que los no consumidores. Resumen, Putin aumenta y colaboradores la letra que la cocaína también aumenta que la coca y su compuesto cocaína aumenta la resistencia a la cocaína y el límite, pero que los obreros consumistas no venden más que los experimentos en animales demuestran que la hiperactividad producida por la coca se debe fundamentalmente a la cocaína. 3. Experimentos fisiológicos no dilucidados que los consumidores puedan realizar más trabajo que los fondos. En los últimos años, las investigaciones han demostrado cambios químicos que sugieren beneficios de la actividad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su exposición. Si alguien quisiera dar alguna opinión al respecto, alguien quisiera agregar lo expuesto por el doctor Salomón, alguien quisiera unas palabras, a ver, vamos a dar pase al doctor Morales Andrés.
solicitar al doctor Salomón Ayala por su posición y hacer la pregunta si es cierto que 1 kilo de coca chachado produce 1 gramo de cocaína en el estómago que tiene ácido clorhídrico. ¿Es eso? A ver esa pregunta, a ver si lo puede responder el doctor Salomón. ¿Cómo dijo, doctor? 1 kilo de coca chachado 1 kilo de coca chachado produce 1 gramo de cocaína en el estómago produce 1 gramo de cocaína en el estómago que tiene ácido clorhídrico. que tiene ácido clorhídrico. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué dice el doctor Salomón? Parece que no está escuchando el doctor Salomón. Doctor Salomón, a ver. Aló. Sí, doctor. Lo siento, no puedo escuchar bien el comentario ni la pregunta, La pregunta, durante la conferencia no. ¿nos Sí, escucha? ¿Nos escucha ahí? a usted sí que no lo escucho. Sí. La pregunta del doctor Edgar Morales Andreo es la siguiente. Si se chacha 1 kilogramo de hoja de coca, eso produciría 1 gramo de cocaína en el estómago, producto del ácido clorhídrico. Eso es lo que está postulando. No es una teoría, obviamente. No sé si será verdadero o falso. Aló, el chachado máximo de los inveterados de la coca era de 100 a 150 gramos diarios. Eso es lo máximo que sacaban los grandes coqueros en esa época. Más o menos se calcula de un porcentaje para obtener cocaína de las hojas de coca, de un promedio de 0.5%. Solamente 0.5% de cocaína contendrían las hojas de coca. De tal manera que es imposible chachar un kilogramo. Eso sería pues un experimento exorbitante, ¿no? El chachado usualmente... Es imposible que alguien chache 1 kilo por día. Es algo imposible eso en un ser humano. A lo máximo 150 gramos de chachado diario. ¿Cuánto de cocaína? Pero la pregunta es ¿cuánto de cocaína produce 150 gramos de chachado? ¿Cuánto de cocaína se produce en el estómago? Eso es factible. El ácido clorhídrico puede producir cocaína dentro del estómago después de un chachado de 150 gramos de hoja de coca. Sí. Al chachado, lo usual del chachado de los indígenas era 30, 40, 50 gramos de coca, ¿no? Que lo que producía más o menos una absorción que podría absorber solamente el 80% de los alcaloides contenidos en la coca, ¿no? De los cuales solamente más o menos de alcaloides extraídos eran más o menos 170, 180 miligramos, ¿no? Y de cocaína solamente se obtienen en un chachado de esa categoría 3 a 4 miligramos de cocaína, ¿no? Lo cual da unos niveles en sangre de nanogramos, pero eso es suficiente para tener la acción estimulante, la acción que mejora es decir, disminuye la fatiga, disminuye el hambre y lo estimula. O sea, por eso justamente se echaban la coca, ¿no? Porque existe la teoría de Gutiérrez Noriega que debido al hambre es una de las causas
¿Por qué se chachaba la coca? Porque quitaba el apetito. Pero desgraciadamente eso lleva a una desnutrición. Muchas gracias, doctor Salomón. Acá hay otra pregunta. Quiere hacer uso de la palabra el doctor Giovanni Meneses. Doctor, puede hacer uso de la palabra. Gracias, gracias. Buenas tardes. Primeramente, felicitar a Salomón, realmente con quien hemos tenido oportunidad de ya producir justamente un trabajo en anterioridad. Y sobre esto es importante, digamos, recalcar que se ha hecho entre los primeros, digamos, comentarios que era de tipo social y antropológico, y luego esto recalca el enorme papel que tuvo eh, Gutiérrez Noriega, Carlos Gutiérrez Noriega, todas las investigaciones que se ha hecho. Y quería comentar si los estudios posteriores que hicieron, pues, Bedford, Hanna y todos los demás autores, digamos, que se publicaron posteriormente y que también ha mencionado, han tenido, digamos, el suficiente impacto con respecto a las investigaciones pioneras que tuvo nuestro valor nacional Gutiérrez Noriega, a quien lamentablemente no se le da el reconocimiento que merece por todo el esfuerzo que dedicó en este campo. Y si pudiera finalmente, digamos, mencionar, porque los últimos años creo que se están haciendo investigaciones más en altura, en Bolivia, ¿no? Una colaboración franco-boliviana, y podría ampliar sobre ese detalle, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, efectivamente, A ver, por favor, ¿tiene algo que opinar al respecto? efectivamente, en los últimos años han tomado la hegemonía de las investigaciones sobre estos efectos fisiológicos, sobre la capacidad de trabajo, sobre el esfuerzo físico. Los investigadores de la Universidad de Claude Bernard de Francia, junto con los de con los de Bolivia, en el Instituto de Altura boliviano, estudiado, y a pesar de los intentos que han hecho, han estudiado algo y parece que han corroborado los estudios de que disminuye la fatiga, disminuye el cansancio, ¿no? De una manera o de otra, con técnicas modernas de fisiología en el hombre. Aunque no he podido dilucidar si es que el chachado de coca aumenta la capacidad de trabajo. Es decir, no se ha visto una diferencia clara en ese aspecto, pero sí se ha corroborado, como dije, la capacidad que tiene de disminuir la fatiga en el hombre. Muy bien. Doctor Salomón, una pregunta personal. ¿Usted ha llegado a chachar coca? Y si la respuesta es sí, ¿cuántos gramos ha chachado en un día? ¿Qué dice? ¿Cuánto? Usted ha llegado a chachar coca. Usted ha llegado a chachar coca. Aló, personalmente yo he asistido a reuniones, a velorios y algunas fiestas, ¿no? En Huancayo, en Sicaya, y ahí se chacha coca, pero por invitación, ¿no? Momentáneamente durante ese todos estos estudios que se han realizado sobre la coca es en habituados y no habituados. Habituados quiere decir el que chacha todos los días para trabajar. De tal manera que eso es la coca tradicional, aunque también es la coca tradicional el té filtrante de coca, ¿no? Que se toma ocasionalmente algunas personas, el té que toman para evitar el soroche en altura es también tradicional, ¿no? Excepto que hay que mencionar que en los últimos años la producción de coca en el Perú se calcula que solo un 10% es usado la coca tradicional, la que he mencionado, y alrededor del 90% se va para otra ruta ilegal.
entre ellas el narcotráfico. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte adicional? ¿Alguien quiere levantar la mano? Solamente, doctor, una pregunta final y rápidamente. ¿Por qué durante el chachado es necesario agregarle cal? ¿Por qué? O sea, ¿se puede chachar? ¿El efecto es el mismo o es diferente? ¿Chachar sin cal o chachar con cal? ¿Hay alguna diferencia? Sí, desde que llegaron los españoles, observaron que chachaban con cal. Todos tenían una pequeña bolsita de diversas formas, donde tenían un polvillo que le agregaban a la cal que estaban chachando en la boca. Porque ya se conocía desde esas épocas, posiblemente desde la época de pre-incaica, posiblemente 3000 años antes, se conocía que esto mejoraba la acción de la coca. Entonces, Ciufardi, entre otros investigadores, han demostrado que con la tocra, o también llamada yipta, mejora el efecto. El indígena o el que toma la coca se siente mejor con eso. Por eso todos usan tocra o yipta, porque favorece la absorción de los alcaloides. Al parecer, la coca, los alcaloides de la coca, que son alrededor de 14, ¿no? Y uno es la cocaína, se absorbe directamente por la mucosa oral y también por la vía intestinal. Muchas gracias, doctor Salomón Raúl Ayala, por su brillante exposición, su claro manejo y hacernos entender esto del chachar. Nosotros aquí, varios de nosotros en un momento vamos a querer chachar, y eso no es ningún delito querer chachar. Y le vamos a meter un cal. ¿Ya? Vamos a hacer una sesión de chachar. Tócara, la famosa tócara. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. La Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parque Conmemorativo certifica como ponente al doctor Salomón Ayala Pío. Tema: enfoque histórico sobre los efectos fisiológicos del cocaísmo, porque no es cocaínismo, es cocaísmo del siglo XX, Lima, 24 de septiembre de 2024. Doctor Antonio Guimar Ríos, presidente. Doctor Segundo Olifero Quesada y Parraguirre, secretario. Un fuerte aplauso para el doctor Salomón Ayala Pío, por favor. Su diploma, que lo vamos a hacer llegar oportunamente. Muy bien. Luego de esta interesante presentación, la verdad que nosotros acá estamos muy contentos de siempre estar con ustedes. Nos enteramos de estas cosas históricas, aprendemos bastante, es algo muy ilustrativo, es algo que la verdad que nos encanta. Nosotros acá estamos por vocación, y en ese sentido vamos a dar pase a Juan Medina para que dé la presentación del siguiente ponente. Gracias, doctor Limay. Gracias, doctor Salomón Ayala, por su brillante conferencia. A continuación, vamos a dar paso a la lectura del currículum de la doctora María Luisa Fajardo López, quien nació en Lima, es graduada como médico cirujano en la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene especialización en genética médica, posgrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en genética médica en el Centro Nacional de Genética Médica del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, y es jefa del Servicio de Genética del Instituto Materno Perinatal. La doctora María Luisa va a brindarnos en esta oportunidad su ponencia acerca de medicina genómica. Doctora María Luisa, adelante, por favor. Agradezco a la asociación el poder compartir estos conocimientos con los asociados, ¿no?, de esta prestigiosa institución, en el cual planteo este tema fundamentalmente como una pregunta.
medicina genómica, presente o futuro. Quiero recalcar acá ya un pensamiento del padre de la medicina, Hipócrates, 460 años antes de Cristo, que ya nos decía, es más importante conocer al paciente que tiene una enfermedad que la enfermedad que tiene el paciente. La medicina genómica se conoce también como medicina personalizada, medicina de precisión, medicina genómica. Creo que acá es. ¿No? Y tiene el objetivo de proponer un tratamiento preciso en el momento preciso con el paciente preciso. O sea, debemos de analizar estos tres elementos y integrarlos en una nueva terapia, un enfoque terapéutico que vaya hacia las características individuales del paciente. Y entre ellos están unos biomarcadores que ahora vamos a perdón, no puede retroceder. No sé si me pueden ayudar. Ya, atrás. Ahí está, ok. Pasen una, por favor. Sí, no da. La siguiente. Ellos te lo pasan, tú Mejor. dices. Siguiente. Perfecto. Tú dices siguiente, dale tu Siguiente. control. Siguiente. Perfecto. Entonces, utiliza toda la información de una persona para prevenir, diagnosticar y tratar una enfermedad. Y esa información está incluida por el genoma, el cual ya ha sido bien estudiado, ¿no? Tenemos ya más de 20 años en que se publicó el primer borrador del genoma humano. Tenemos también los estilos de vida de esta persona, si hace ejercicio, qué es lo que come, sus hábitos, su estilo de si fuma, no fuma, ¿no? Qué medicamentos, qué ejercicio realiza, y todo esto vendría a ser el fenotipo, ¿no? El fenotipo, que es la interacción del genoma con su medio ambiente. Por lo tanto, se trata de adaptar el tratamiento médico a las características de este paciente. Siguiente. Y esto partió de hace unos años atrás, de una publicación en Nature, en la cual se habló de que la medicina estaba siendo imprecisa. Y precisamente se había analizado una serie de fármacos que estaban, unas nuevas medicamentos para la esquizofrenia, en el cual se veía que 1 de 5 pacientes le hacía efecto. Por lo tanto, quedaban un porcentaje sin efectos beneficiosos o con efectos tóxicos. Igual para un tratamiento del Crestor, para el aumento del colesterol, se encontró aún todavía más el efecto beneficioso bajo comparativamente con los efectos adversos o con la falta de efecto. Eso lo hemos experimentado muchos de nosotros al tomar un cipre, ibuprofeno y mucho más si es que hemos recibido alguna vez un medicamento para dormir, un medicamento, un antibiótico, etcétera, en el cual hemos visto estos. Y por lo tanto, este artículo también hace un enfoque de la farmacoeconomía, lo que
considera que el paciente, dado que no resulta efectivo el medicamento, le produce un desmedro en el gasto que hace por cada nueva fórmula o cada fármaco que se van ensayando con él, para el asma, para la enfermedad de Crohn, para la depresión, etc. Entonces, esto que ya estaba publicado hace unos años, yo empezó siguiente a plantear de que deberíamos de tener biomarcadores que deberían de estar presentes en el conocimiento de este paciente. Y que, por supuesto, si una enfermedad es heterogénea, es compleja, porque tiene factores genéticos, factores ambientales, deberíamos también tomar en cuenta esa droga que al metabolizarse podría haber factores genéticos que hacen metabolizadores rápidos o metabolizadores lentos, o problemas con las enzimas transportadoras, con los receptores y en sí interacciones que hace la droga al introducirse en el organismo. Por lo tanto, estos aspectos no se habían tomado en cuenta, ¿no?, hace unos años, ¿no? Por eso que se planteó una medicina personalizada. Bien. Este es un curso que he querido, lo he tomado y que miren ya cómo llega a Colombia, por supuesto en los países adelantados, Estados Unidos, Europa, ya está implementado la medicina personalizada y ahora se conoce como medicina, es desde la Universidad Javeriana de Colombia, un curso que ya se están impartiendo sobre, ¿no?, tratándose de implementar más aún la medicina genómica en varios países de América Latina. La 5P plantea que debe ser predictivo, preventivo, personalizado, participativo y poblacional. Personalizado de acuerdo a las características precisamente de variantes genéticas que podría tener esta persona y que deberíamos de estar tomando en cuenta, ¿no? Como cuando nosotros vamos a dar tratamiento a un cáncer de mama, a una determinada infección, ¿no? Y eso lo hemos visto muy bien con el COVID. Participativo porque el paciente tiene que saber cuál es su bagaje genómico, genético que trae, sus antecedentes familiares. Preventivo porque es la mejor herramienta que podemos utilizar en países como el nuestro para poder llevar una medicina más precisa, más efectiva. Y predictivo porque cuando ya conocemos que si esta persona tiene biomarcadores o tiene genes que le predisponen al asma bronquial, al cáncer o a una serie de enfermedades, ¿no?, podremos ya tomar unas medidas preventivas. Igual, y se habla de poblacional porque hay enfermedades que tienen agregación, como la corea de Huntington, que hemos encontrado ciertas comunidades con las enfermedades de Corea en el Perú, igualito con los judíos ashkenazi y con ciertas enfermedades, por ejemplo en Estados Unidos se da más la fibrosis quística que no se da en países como el nuestro. Siguiente. Por lo tanto, esta medicina ya debe irse implementando en países. Siguiente, por favor. Y el enfoque anterior, por favor, sí, ha partido de la farmacogenética, en el cual hemos podido ver que hay buenos respondedores al fármaco, parcialmente responde, no responde, y otros que tienen reacciones adversas severas. Por lo tanto, debemos de partir de cuáles las características de estos, de cada paciente con respecto a si es metabolizador lento, rápido o algunas para no tener estos efectos adversos serios que realmente causan efectos con muchos, inclusive ensayos clínicos que se practican con nuevas drogas. Siguiente. Por lo tanto, esto da origen a que tengamos en cuenta una interacción entre la molécula, entre el ADN de este paciente, ¿no?, las proteínas y los estilos de vida y el medio ambiente.
Siguen. Ya tenemos una biodata y por supuesto que cuando ya se lanzó el primer borrador, en el 2013 terminó el genoma humano, ya tenemos conocimiento de lo que es la secuencia del genoma y que da origen a esta medicina ya desde el 2003, hablamos más de 20 años, esa medicina personalizada y de precisión. Siguiente. Como pueden ver también en el anterior, vamos a verlo también, ya se plantea también desde 1987 el secuenciamiento a través del método de Sanger y ahora se está aplicando el secuenciamiento de nueva generación que permite mucho más posibilidad de hacer el secuenciamiento en menos tiempo y mayor información. Y miren ustedes cómo ha podido bajar el precio que ahora está bordeando más o menos entre 800 a $1000 un secuenciamiento total, ¿no? Desde paneles, exoma, que viene a ser la parte codificante del genoma, y el genoma completo. Siguiente. ¿Por qué es importante entonces obtener este diagnóstico molecular? Para tener respuestas acertadas y definitivas de los pacientes y sus familias, realizar intervenciones tempranas para evitar sucesos adversos, ¿no? Que muchas veces llegan a la muerte del paciente, acceder a terapias efectivas desarrolladas para tratar adecuadamente el defecto molecular causante de la enfermedad, planear en el futuro basado en la información del pronóstico, historia de la enfermedad, habilitar un consejo genético, si bien somos pocos genetistas que trabajamos en ello, pero debemos de darle esa posibilidad también de planear su familia, de proyectar, ¿no? Porque hay una consejería pre-implantacional, concepcional, ¿no? Siguiente, por favor. Por lo tanto, esta es practicar esta salud de precisión. Siguiente, por favor. Entonces, la medicina genómica, si bien vamos a ver cuánto ya estamos haciendo nosotros en el Perú. Hacemos diagnóstico prenatal. El doctor Guimay es uno de los que trabaja en medicina fetal y hace unos diagnósticos muy certeros, muy precisos sobre anomalías congénitas, genéticas, y que permite ya, eso está bastante bien adelantado. Tenemos diagnósticos preimplantacionales con una serie de instituciones que hacen cada vez con mayor amplitud los diagnósticos preimplantacionales, ¿no? Y que hacen un descarte de una serie de enfermedades genéticas, igual, y a lo que sí trabajo yo es diagnóstico postnatal, o sea, neonatos que nacen con afecciones, y en esto también tenemos el tamizaje neonatal con 4 enfermedades, ¿no? Fenilcetonuria, fibrosis quística, hipotiroidismo, hipoplasia suprarrenal. Bien, entonces ya estamos acercándonos a la medicina genómica. No faltaría, por supuesto, con estudios más moleculares, con implementación, el estudio de portadores de estas enfermedades. Siguiente. Entonces, miren una de las aplicaciones en el 2020, cómo hubieron causas monogénicas que explican por qué hubieron pacientes susceptibles y otros resistentes al COVID-19. Y eso perfectamente, hubieron no afectados, resistentes a la infección, asintomáticos, sintomáticos y otros que fallecieron. Está bastante bien la información, ¿no?, de la parte genética. Siguiente. Bueno, en la historia de la genética, que parte desde Mendel en 1865, ha avanzado de una manera ¿no?, que ha permitido un conocimiento amplio. Miren, Watson y Crick en 1953 ya da la descripción de la doble hélice, pasa por Sanger en 1987, como lo había dicho, el PCR, que ya también tenemos nosotros el conocimiento de qué cosa ha sido el PCR con los análisis que nos teníamos que hacer por el COVID, el planteamiento del genoma humano, que vuelvo a repetir, se terminó en el 2003, y mientras arriba ven ustedes el avance de la genética hasta nuestros tiempos,
tiempos. Por la parte inferior ven el avance de la biotecnología, en la cual desde la penicilina, desde el tiempo de la cerveza, de la fermentación, en la cual ya en tiempos ancestrales, hasta nuestros tiempos con la insulina recombinante, los anticuerpos monoclonales, el interferón, toda la tecnología que inclusive incluye las clonaciones, las manipulaciones genéticas. Siguiente. Por lo tanto, estamos pidiendo ahora, siguiente, el avance tecnológico que ha sido muy deprisa y que nos está cada vez dando mayor información con una gran capacidad, es la bioinformática, ¿no? Como para el estudio de variantes. Que ahora tenemos una Big Data en el cual permite ya tener toda esta información que se analiza, se interpreta. Siguiente. Por favor. Por lo tanto, estamos viviendo un auge ¿no? El estudio que aportó, se publicó se terminó en 2003 y que, siguiente, acá hay que tomar en cuenta que nos hace diferente entre dos seres humanos solo el 0.1%. Por lo tanto, todo lo que habíamos planteado con respecto a razas, a color, de piel y todo, va por él, ¿no? Porque los individuos, todos los seres humanos somos iguales desde el punto de vista genético. Miren qué bien se ha mapeado en cada uno, como el BRCA, una serie de polimorfismos, ¿no? De variantes genéticas que tenemos todas las personas que lo pueden hacer susceptible a la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, al asma y a una serie de enfermedades. Por supuesto que las que mejor han sido estudiadas son las enfermedades monogénicas. ¿Qué quiere decir? Aquellas que se deben a la mutación de un solo gen. Y estas son las que precisamente han experimentado mayor avance en el estudio y en la terapia genética. Siguiente. Entonces, acá tenemos, bien, hace una publicación hace 2 años, el cual se terminó, ¿no? Y que da mucha más información del genoma. En Science del año, hace 2 años. Siguiente, por favor. Tenemos que, hay que tomar en cuenta que de los 20.000 genomas, 20.000 genes, ¿no? Solo esto ocupa solo el 2% del genoma. Todavía tenemos un 98% que es ADN intergénico, o sea, no son genes, y que muchos de ellos son secuencias repetitivas, por lo tanto, nos falta aún interpretar, ¿no? Y sabemos bien que estos regulan la zona de los genes, ¿no? De la expresión de los genes. Siguiente. Entonces, por lo tanto, y otro punto es que cuando se hizo el mapeo genético, se tomó en cuenta, miren, los europeos en una buena parte, los asiáticos, los africanos, y que los hispanos, los latinos, los incluyeron dentro de los hispanohablantes. Eso sería desde México hasta Chile. Por lo tanto, no nos habían estudiado muy bien el genoma de los Sudamérica. Pues, después se ha tomado, siguiente, una serie de, como el proyecto de los 1000 genomas, siguiente, el proyecto de, miren cómo ha bajado el costo, ¿no? Desde que empezó el secuenciamiento, ¿no? El secuenciamiento del genoma, siguiente, y a Estados Unidos ya está también en el proyecto de 1 millón de genomas, sé que ya ahora ya está ya se proyectó a los 10 millones, siguiente, y en Europa igual, ¿no? Se plantea cada vez más para vías terapéuticas, tratamientos de enfermedades cada vez más comunes. Siguiente. Bueno, entonces estamos viviendo la era genómica y en Latinoamérica no se ha quedado atrás. México ha mapeado su genoma, ¿no? Argentina, Brasil, y en Perú también se hizo un estudio del genoma del peruano, con más o menos 1.000
individuos de la costa y zonas de altoandinas para poder ver modificaciones especiales en nuestra población, ¿no? Se hicieron a través del INS y también el estudio de Dr. Fujita. Siguiente, que yo lo he expuesto en una ocasión, en una oportunidad sobre los genes del peruano. Siguiente. Bueno, entonces, esta aplicación fundamentalmente ha sido para las enfermedades monogénicas que son consideradas como enfermedades raras, poco frecuentes. Sin embargo, en su conjunto no son raras. Podríamos decir que es un volumen de 7% de toda la población mundial que forma parte de aparecen alguna enfermedad de esta, ¿no? Siguiente. Y miren la base de datos, tenemos el OMIN, el PubMed y una serie de referencias donde podemos estudiar estas variantes genéticas, ¿no? Siguiente. También hay que tomar en cuenta que hay un epigenoma, lo voy a pasar en esto porque ya una ponencia anterior lo trató, qué cosa es el epigenoma, qué es la epigenética, ¿no? Pero también hay un proyecto a ese aspecto, ¿no? Siguiente. Y bueno, la terapia génica, con esto voy a concluir la ponencia de la importancia de la medicina genética, porque el fin de toda esta ingeniería, el avance de la ingeniería genética, de la manipulación y todo lo que ha avanzado es fundamentalmente el efecto terapéutico. Reemplazar un gen defectuoso, un gen ausente, aumentar la función de los genes que ya están presentes, proveer células con una nueva función, destruir células tumorales, que es un gran reto el poder ganarle al cáncer y interferir en el ciclo de la vida de enfermedades infecciosas. Siguiente, tenemos acá ya unas terapias que se hacen en vivo, es vivo, ¿no? Esto lo voy a dejar, lo voy a pasar porque realmente ya toma mucho más detalle de lo que viene a ser una terapia génica. Siguiente, pero quiero que vean ustedes que el principal, ¿no? Donde se están haciendo más terapias génicas, que están ya aprobadas a través de ensayos clínicos, fundamentalmente más del 50% es sobre cáncer. Un porcentaje que más o menos 20% de enfermedades monogénicas, que deben ser enfermedades que tienen la mutación, que se conoce el gen mutador y que se trata de reemplazar, introduciéndole genes terapéuticos. Enfermedades infecciosas, vasculares y otras. Siguiente. Bueno, una de ellas es la inmunodeficiencia combinada grave, que era el niño burbuja, que no podía ser expuesto porque inmediatamente sufría una infección y era eso, y ya tiene un tratamiento, ¿no? Que ha sido exitoso en este niño. Siguiente. Igual con la atrofia muscular espinal, el problema es el costo. El costo está por cada tratamiento es $750,000, lo cual quita el acceso a una población importante y a un niño que podría tener la esperanza de poder tener el tratamiento de este enfermedad. Siguiente, cada vez se hace. Y bueno, hay una serie de terapias aprobadas por la FDA y por también el europeo, el EMA, y entre ellos está, como les digo, distrofias retinales, la enfermedad de deficiencia amenaza. Tenemos también algunos cánceres. Siguiente, van a ver ustedes ahí, estas son enfermedades monogénicas. Y la siguiente, aquí está la aprobación, el año que se dio, ¿no? Y esto es lo que voy a terminar acá, es la revolución, en el cual ha avanzado, siguiente, por favor, ha significado un hito en la historia de la terapia génica, porque todos los problemas que habíamos tenido con la aplicación, los fracasos, los momentos en los cuales no se pudo aplicar
exitosamente la terapia génica con el CRISPR-Cas lo estamos logrando. Entonces, esto siguiente, y ha ganado un premio Nobel, siguiente por favor, en el año 2020, ella, Emmanuelle Charpentier, con Jennifer Doudna, por la edición genética, lo cual quiere decir que ahora podemos editar el genoma, hacer cambios, sin que repercuta y haya tantos problemas como lo que había. Estamos editando el genoma. Esto es, estamos hablando ya de la medicina presente, futura, ¿no? 2020, que está siendo aplicado en una serie, y lo voy a dejar acá porque toda la información siguiente va a ser expuesta en una charla que me han pedido específicamente, como el interés de que pueda aplicar, de que se pueda conocer cada vez más lo que es el CRISPR-Cas, que es la terapia última genómica, ¿no? Muchas gracias. No se vaya, doctor. Felicitaciones, doctora, por su brillante presentación. Para hacer un pequeño resumen, quiero por favor que me corrija una cosa. 20.000 genes tenemos. Es equivale al 2% de todo el genoma. Lo que es el espacio intergenético es el 98%, como un espacio puro que se desconoce. Porciones repetitivas, satélites y todo, que aún falta. Eso bueno, lo que es el código genético se resolvió más o menos en el año 2003, pero falta ese espacio intergenético, falta ese espacio. Y también falta lo que es la epigenética, ¿no es cierto? Que es otra cosa. Está sobre el ADN. Que ya lo habló la doctora Pacher en la anterior presentación. Muy bien, doctora. Quisiera, por favor, que me pudiese explicar un poco, usted mencionó del código genético de los peruanos, ¿no? Que en algunas zonas son diferentes. Por ejemplo, los chachapoyas son diferentes porque tienen algunos códigos genéticos que son diferentes. Tal es así que los colonistas españoles cuando venían decían que los chachapoyas eran más blancos que ellos. Cieza de León, por ejemplo, decía. Y se decía, por ejemplo, que la mamá de Huayna Cápac era chachapoya, por eso Huayna Cápac le decían el Inca blanco. Entonces, hay ciertos rasgos genéticos diferentes en algunas poblaciones peruanas. Específicamente, se estudió los uros en el lago Titicaca y se pensó de que esos habitantes eran más que nada comerciales, que no realmente correspondían a los verdaderos uros. Sin embargo, cuando se le hizo el estudio genético de personas mayores, ¿no? Que habían habitado por muchos años en eso, sí se encontró los genes que correspondían a los uros, ¿no? Y igual a otras que permiten, inclusive hay un estudio que lo acabo de presentar hace poco, que se encontró el gen que viene a ser de la diabetes en el peruano, ¿no? que nos hace susceptible de desarrollar diabetes en determinadas poblaciones, ¿no? Igual con otras enfermedades. Eso es importante conocer nuestro propio genoma para vernos, ¿no? Y que creo que ahora el reto también es ver con respecto a la altura. Nosotros queremos de que nuestros médicos vivan más años, para que escriban más libros. Vienen a los 150 años. ¿La terapia génica puede resolver eso? Está haciendo las últimas investigaciones con respecto al envejecimiento. ¿De qué forma podemos aumentar o disminuir el acortamiento del telómero, ¿no? De lo cual es toda ya una ciencia que está dedicada a prolongar la vida del ser humano, ¿no? Y es un reto diario en el cual ya inclusive se habla de tratamientos que podrían hacer que la persona llegue a los 100 años, o por supuesto con un estilo de vida también más saludable, ¿no? Haciendo precisamente terapias a nivel de los telómeros. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Ahí en el internet, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo le invitaría, tenemos hoy día doctor Bilbao como presidente de eso, de la asociación,
donde tenemos presente a un biólogo muy destacado en Trujillo, que nos puede hacer un pequeño comentario con respecto a eso que usted, porque ellos manejan mucho mejor la biología molecular. Yo también lo he estudiado, pero actualmente ellos se dedican totalmente, y en el cual le puede hablar de esa parte no codificante que justamente usted. Le doy la palabra al biólogo, ¿no? Nuestro amigo Esparza. Mario Esparza. Mario Esparza. A ver, Mario, por favor, si puedes comentar algo con respecto a lo mencionado por la doctora. Muchas gracias, doctora. Recibo la felicitación. Bueno, ese 98% nosotros comenzamos en Chile a tener la privilegio de tener el primer programa que tenemos humanos al Centro de Informática. Y un gusto que la doctora haya seguido la línea de capacitación inclusiva con profesores del Reino Unido, del OMS, en 2009, y que Perú haya faltado un poco el desarrollo de la genómica médica. Ese 98.5%, nosotros el 50% del genoma no codificante está asociado a zonas retrovirales, ARN no codificante o pequeños moleculares, y el otro 48% por ahí son restos de genomas o partes de algunos parásitos, de algunas bacterias. Entender que esa zona pura o black site que tenemos del genoma tiene funciones estructurales de preferencia, y las otras tenemos que investigar más. Pero el otro componente más importante de estos productos químicos que están no codificados o en algún proceso que estarían codificados, se debe también a que nuestra propia composición biológica, nosotros no somos homo sapiens, somos homo bacterius sapiens, por así decirlo. El segundo cerebro nuestro está constituido por 2 kilos de microbios que están presentes en nuestro organismo, de la calidad interna, y eso aporta 40 veces más material genético en nuestro cuerpo. Por eso es la medicina de precisión. Ya no estamos viendo al Homo sapiens, sino a un Homo eco sapiens, donde los tratamientos están siendo ya de microbiología de precisión, donde ya estamos clasificando bacterias, están personalizados, y el tratamiento también con bacteriófagos, por ejemplo, para reemplazar a los que son los medicamentos ahora chicos y necesarios. Ahí invito a toda la sociedad, a toda la Asociación de la Historia de la Medicina Peruana a potenciar esos avances. Gracias también por el tema de la educación para poder compartir conocimientos. Excelente, muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mario Esparza, que se va a incorporar a la asociación. Se va a incorporar este 27, por motivos administrativos lo hemos postergado para, esperamos poder coordinar para el próximo mes, hacerlo en la ciudad de Trujillo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Luisa Fajardo Ló. Vamos a entregarle su diploma correspondiente. La Asociación de Historia de la Medicina Peruana imparte conmemorativo, certifica como ponente a la doctora María Luisa Fajardo Ló con su tema Medicina Genómica, 24 de septiembre del 2024. Doctor Antonio Limay, presidente, y el doctor Segundo Wilfredo Quesay Parraguirre, secretario. Un fuerte aplauso, por favor, para la doctora. Muchas gracias. A continuación, damos paso a Juan para nuestro tercer ponente del día de hoy. Muchas gracias, doctor Limay. Gracias, doctora María Luisa Fajardo, por su brillante exposición. A continuación, vamos a presentar al doctor William Alexander Campos Chávez, quien nació en la ciudad de Cajamarca. Tiene estudios de posgrado, diplomado en docencia universitaria por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, de la Cantuta, médico de profesión, tiene un diploma en consejería familiar por la Universidad Peruana Unión, diploma en auditoría médica basada en evidencias por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, y maestría en bioética y bioderecho por la Universidad Católica de Sapiencia. Miembro de la Asociación Panamericana de Anatomía, miembro de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina y, por supuesto, miembro activo de la Asociación de Historia de la Medicina Peruana y partes conmemorativos. El doctor William Campos nos presentará el día de hoy el tema Legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana. Doctor Campos, adelante, por favor.
Buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí nuevamente después de algunos meses como miembro activo de nuestra Asociación de Historia de la Medicina Peruana y Parques Conmemorativos. Me siento muy honrado también por la invitación a esta conferencia y por los ponentes que me han precedido, ¿no? La doctora María Fajardo, el doctor Salmón Ayala, que ha dado un tema bastante interesante también. Y hoy les traigo un tema que justamente este mes celebramos el mes de Raimundo, porque el jueves pasado, el 19 de septiembre, se ha conmemorado el natalicio de Antonio Raimondi, que se ha celebrado por sus 200 años. Y ha habido todos unos festejos bastante importantes, inclusive aquí en Perú, por parte de la colonia italiana, y valió la pena traer este tema que vengo trabajando, así que es un esbozo que voy a presentar en esta ocasión. El legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana se titula, y este es el contenido que vamos a ver. Primero, unos antecedentes históricos de cómo es que se desarrolla la vida de Antonio Raimondi hasta venir a nuestro país. Luego veremos cuál era el contexto de la medicina peruana en el siglo XIX, y veremos algunos personajes ilustres que seguramente se van a sorprender que tenían relación directa con Antonio Raimondi. El legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana, ¿sí? Y por último hablaremos las conclusiones y algunas referencias para que ustedes también puedan ampliar el conocimiento. Dentro de los antecedentes históricos podríamos mencionar que este personaje fue italiano, nacido en Milán, ¿sí? El 19 de septiembre del año 1824. Hace unos años atrás se decía que había nacido en 1826, pero se ha encontrado en las partidas de Milán, no de la ciudad de Milán, donde indica que realmente nació en el año 1824. Y ha muerto pues en San Pedro de Lloc, en Ancash, el 26 de octubre de 1890. Como vemos aquí, Antonio Raimondi tuvo 66 años. Lo que llama la atención es que nunca regresó a Italia. Vino a Perú, pero jamás regresó a Italia, ni siquiera a visitar a sus familiares, ¿no? Algo interesante. Los padres de Antonio Raimondi fueron Enrique Raimondi y Rebeca del Agua, y tuvo 3 hijos, Enrique, María, Elvira, y bueno, fue el penúltimo de 7 hermanos, y su hermano Timolene, que tuvo una vida religiosa, también tuvo esa percepción de Raimondi o ese destino, porque viajó a Asia y a Oceanía, y fue obispo de Roma y vicario apostólico de Moscú, y también hizo pues una gran historia en esos países, al igual que su hermano Antonio Raimondi. Estas fotos, algunas fotos que voy a presentar son del Museo Antonio Raimondi, de la cual estoy agradecido por haberme abierto las puertas para poder ingresar y poder visualizar la riqueza que tiene respecto a este personaje. Aquí tenemos, por ejemplo, la foto de Antonio Raimondi, de la señora Luli, que fue ancashina y con la cual Antonio Raimondi tuvo los 3 hijos, que fueron uno de ellos, en este caso Enrique, y las 2 hijas que fueron María y Elvira. Leyó las obras Antonio Raimondi antes de venir al país, a Perú, en Italia, del famoso conde de Buffon. Y es algo importante que hay que tener en cuenta, porque justo en el siglo XIX hablábamos o se hablaría de unas ciencias naturales tan desarrolladas y no había pues una medicina como la que conocemos ahora. Y eso es algo que de pronto nos va a hacer mirar lo que era antes y cómo podríamos ver la medicina en el futuro respecto sobre todo a la parte de la actual cátedra que hoy se desarrolla o el currículum, para ser más precisos, de las diferentes escuelas de medicina. En realidad, no hay un título como tal que respalde a Antonio Raimondi, ¿sí? Cuando vino al país no tuvo pues, los diplomas como cuando nosotros vamos fuera, ¿no? Y queremos que nos reconozcan, no trajo nada. Sin embargo, hay evidencias, ¿no? Donde él hizo sus estudios en Italia sobre historia natural gracias a Conde de Buffon, también sobre especialidades de química, botánica, geología, y en su juventud visitó museos y zoológicos y también jardines botánicos de Europa, y en el año 1843 escribió un manuscrito titulado Chemical Technique, de 200 páginas de análisis que serían técnicas químicas, y eso lo hizo a los 19 años. Aquí tenemos una fotografía del Conde de Buffon, que es un libro que se leía generalmente en el siglo XIX
mueve por todo naturalista. Es como hablar, por ejemplo, en el medievo, hablar de medicina, leer Galeno, ¿no es cierto? Y todos los médicos de esa época, para que el profesional de la medicina pueda luego recibirse. Ocurrió algo importante a recordar en el Jardín Botánico de Milán, donde Antonio Raimondi visitaba y vio pues que estaban, en este caso, podando, ¿no?, el famoso cactus peruvianos que había llegado a Milán. Un cactus ya bastante enorme, y él ya estaba pensando a dónde ir, estaba pensando en hacer sus expediciones en América, pero aún no decidía en qué país. Y cuando vio la amputación o la mutilación del cactus peruviano, dijo, listo, voy a ir a Perú. Y fue que decidió ir a Perú, para poder, en este caso, participar de todas las aventuras que ya nosotros conocemos. Aquí vemos de que previo a su llegada al país también participó en protestas de reunificación italiana producto de la ocupación austríaca. Y justo al siguiente año, en 1849, parte de Génova, Italia, en el bergantín francés llamado La Industria, hace una pequeña escala en Niza en enero de 1850 y luego zarpa con destino a Perú con su amigo Alejandro Arrigoni. Aquí tenemos un ejemplar de famosos cactus peruvianos que crecen a la serranía de nuestro país. Y este impresionante cactus, cuando Raimondi vino, lo describió tal como lo había visto en el zoológico de Milán. En el año 1850 llega al Perú, un 28 de julio, justo en el mes patrio, ¿sí? Y como estaba pues toda la algarabía de todos los festejos, no pudo contactarse con ningún intelectual desde entonces. Pasaron más o menos 2 días después de los festejos y se reunió pues con grandes intelectuales, como lo veremos más adelante, y organizó las colecciones de geología, mineralogía, del gabinete de física e historia del Colegio de Independencia de ese entonces. Se contactó con Cayetano Heredia, que era el director de la Escuela de Medicina, y en el año 1851 su amigo Antonio Bertolio le envió una carta refiriéndose afectuosamente como el primer maestro de ciencias naturales. Y esta es una evidencia clara realmente de que había cursado estudios, había tenido alguna titulación en Milán, Italia, por la cual pues daba sus dotes de sapienza en todo lo que era la parte de geología, botánica y también de mineralogía. Inició sus itinerarios por el Perú en la etapa que ocupó más o menos 19 años de toda su existencia. Viajó por todo el país, en el norte, centro y sur, que no va a dar el tiempo en esta charla para poder hablar, pero daremos los puntos más resaltantes de esas aventuras. En 1867 conoce a Adela Nuri, como lo habíamos mencionado en las imágenes anteriores, inicia una amistad posterior y se compromete en matrimonio. Luego que ya estaba él prácticamente en noviazgo con Andrea Loli, sigue continuando sus viajes por un año más, 1 año y medio más. Entonces, después, más o menos de 2 años aproximadamente, se logra casar en 1869 a la edad de 42, 43 años aproximadamente. Imagínense, y hay un pasaje interesante que él le escribe a uno de sus discípulos y le dice: ten presente que es preferible seguir la meta antes de que tengas distracciones, y le decía obviamente sobre el noviazgo o la parte marital, ¿no? Porque le quitaba tiempo de lo que él podía hacer. Esta es una imagen de Antonio Raimondi ya en el país, ¿no? Donde ya empezó a hacer publicaciones más adelante. Y para ya terminar esta parte de antecedentes históricos, solo para resaltar la parte más importante que Antonio Raimondi realizó: estudió plantas, animales, insectos, muestras de minerales y muchas cosas más, usando barómetros, o sea, tenía conocimiento de ello, realizando observaciones meteorológicas, croquis precisos de las regiones visitadas. Y a él le debemos también la cartografía peruana, porque gracias a él podemos saber lo que somos ahora como territorio peruano. Pudo conocer y descubrir las poblaciones actuales y antiguas a partir de monumentos arqueológicos, y le debemos a algunas restos que él descubrió, y lo veremos más adelante. Y pues ya vemos de que no tenemos la tecnología de transporte que actualmente gozamos. Él lo hizo a pie o a caballo o en burro. Y llevaba todo su arsenal para poder hacer todas sus investigaciones, y lo hizo bastante bien.
venció la fatiga, el hambre, los climas extremos, y él se enfermó en realidad, pudo haber durado más, pero murió, diríamos, aparentemente en edad adulta todavía joven, donde pues, la enfermedad le afectó gravemente el cuerpo. Además de las plagas, insectos y de los grandes accidentes geográficos que obviamente tenemos en nuestro país. Y lo más importante, ¿no? ¿Quién se atreve a navegar por el Guayaba, el Marañón, el Ucayali y el Amazonas? Porque recorrió todas las cuencas hidrográficas más importantes de nuestro país y levantó planos de las ciudades como Cajamarca, Chachapoyas, y Huancavelica. Como vemos, pues, por eso tiene el título de sabio, ¿no? Lo conocemos como el famoso sabio italiano Antonio Raimondi. Esta foto la tomé en el Museo de Antonio Raimondi, donde este tablero es el pupitre que él transportaba en su burro, porque tenía obviamente sus compañeros de viaje, y este es el pupitre donde él transportaba, y vamos a ver más adelante algunas imágenes más donde manejaba sus acuarelas, su microscopio, llevaba todo un equipamiento, y montaba su campamento y empezaba a hacer todos sus descubrimientos. Descubrió, por ejemplo, y con esto terminamos los antecedentes históricos, la estela de Chamín, que es un monolito que nosotros sabemos que está en el Museo de Antropología e Historia del Perú, y también en la famosa puya de Raimondi, ¿no? Que lleva su nombre a estas plantas que crecen a altitudes mayores a 4.000 metros sobre el nivel del mar y que tiene una inflorescencia cada 100 años. Y cuando ha florecido la planta, sabemos que ya muere, ¿no? Bastante interesante. Fue nombrado en 3 oportunidades comisionado por el Estado. Y es algo importante, ¿no? Porque Raimondi vino y realmente no es que él puso todo su talento, su dinero, no, es el Estado que también subvencionó todos los viajes que él realizó, porque había un trato por medio para que todo lo que se investigara quedara en el Perú. Y él finalmente, una de sus obras más importantes, ¿no? Por la cual lo recordamos, es la obra titulada El Perú, que tiene aproximadamente 272 páginas, que aquí tenemos un ejemplar de ese libro, ¿sí? Y esta es una vitrina donde podemos evidenciar todos los equipos que Antonio Raimondi llevaba en sus viajes, como un microscopio, ¿sí? Y esto de acá que lo veremos en otra imagen más adelante, que era una especie de medicamentos que él llevaba producto de las plantas. Y ese es uno de los legados que realmente deja a la medicina. Y que se desarrolla posteriormente en la parte también de la farmacia y química, ¿no? Como parte de nuestros antecedentes en la Facultad de Medicina. El contexto de la Escuela de Medicina. Ahora, yo quisiera que nos detengamos un poco acá, porque claro, una vez ver a Antonio Raimondi es hablar de la geografía, mineralogía, zoología, pero ¿y de la medicina qué? ¿Correcto? Y para ello les he traído cómo era el contexto de la medicina peruana en el siglo XIX. Aquí, por ejemplo, podemos determinar algunos personajes importantes que vamos a tener en esta parte. A ver, vamos a ver cómo funciona. Siguiente, por favor. Ahí está. Por ejemplo, uno de ellos fue Hipólito Unanue, que no tiene en realidad una relación directa con Antonio Raimondi, porque Antonio Raimondi nació en 1824 y Hipólito Unanue nació en 1755. Pero ¿por qué traemos a colación primero a Hipólito Unanue? Primero, porque es considerado el padre de la medicina peruana. Segundo, porque fue médico y también fue natural. Quiere decir que el padre de la medicina peruana, cuando fundó, en este caso, la Escuela de Medicina, tenía un enfoque de ciencias naturales. Es más, y ahí viene el legado de Antonio Raimondi, que todo lo que se estudiaba en las ciencias preclínicas era en ciencias naturales. Las básicas estaba orientado directamente a la parte de las ciencias naturales. Y como sabemos, Hipólito Unanue fue fundador de la Escuela de Medicina de San Fernando, que así se llamó inicialmente. Luego, y aquí vemos que en el año 1777 Hipólito Unanue ingresó a la Real Pontificia Universidad de San Marcos, que así se llamaba anteriormente, inclinándose con las ciencias naturales. No era la medicina inicialmente, porque prácticamente no existía como tal. Y dedicándose posteriormente a la carrera de médico.
en el año 92, creó el Anfiteatro de Anatomía, y luego, en honor al virrey José Fernando de Abascal, es que lo nombra protomédico, y gracias a este personaje es que la facultad se llega a llamar Facultad de San Fernando, ¿no? Posteriormente de la Universidad Nacional Mayor. Y aquí está, ¿no? Luego, ojo, primero se llamaba, si recordamos, lo que es la Pontificia Universidad Católica, perdón, Universidad de San Marcos, luego se llamó la Facultad de San Fernando, y luego el Colegio de Medicina de San Fernando, justo cuando fue la independencia de nuestro país, es cambiado por Colegio de la India. Esos cambios tienen para luego ya se aprueba el reglamento en el año 1856 para luego ser nombrado por Cayetano Heredia como primer decano. Pero aquí estamos hablando ya en el año que Antonio Raimondi ya llegó al Perú, porque recordemos que Antonio Raimondi llegó en 1850. ¿Sí? No perdamos esa fecha, por favor. Aquí vemos a otro, ¿no? Otro personaje que sí tiene relación directamente ya con Antonio Raimondi. Entonces, si retomamos atrás, Hipólito Unanue era naturalista y tenía un enfoque de ciencias naturales dentro de las cátedras de medicina, ¿correcto? Cayetano Heredia, entonces lo conocemos como el reformador de la carrera de medicina, ¿sí? Porque gracias a un libro, a una obra titulada Reglamento Orgánico de la Facultad, es que hizo una reforma bastante sustancial dentro de la facultad y empezó a organizarla de mejor manera. Ingresó al Colegio de San Fernando, recibido por el presbítero Fermín Goya y el rector de ese entonces, que fue obviamente Hipólito Unanue, para que sirviera de guía a las vocaciones médicas de la juventud peruana. Fue bachiller de arte y en agosto fue bachiller de medicina y en el año 1823, un año antes que naciera nuestro personaje Antonio Raimondi. En el año 1825 se encarga de la Cátedra de Artes y luego se transforma esta cátedra en clínica externa. Pero qué relación, imagínense, ¿no? Cómo es que cambia de nombre, pero vamos ahí al sustrato importante de cómo es que se desarrolla esa cátedra, que lo vamos a ver más adelante. Luego, Cayetano se recibió de profesor de medicina en 1826, cuando ya prácticamente había nacido Raimondi, y en 1851 contrató ya, cuando Antonio Raimondi llegó, porque él llegó a los 26 años al país, era muy joven, 26 años, y contrató profesores italianos como Antonio Raimondi, nuestro personaje, y otros más como Solari, el español Sebastián Lorente, y estableció gabinetes de física, historia natural, ojo, historia natural, y creó el Museo de Anatomía y Patología y organizó la biblioteca. Otro personaje que también tiene relación justo con la época de Antonio Raimondi fue nuestro mártir de la medicina, Daniel Alcides Carrión, que nació en Pasco en 1857 y muere en Lima en 1885. Él viaja a Lima, ¿no es cierto?, a estudiar primero en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, termina a los 17 años y en 1875, ya cuando Antonio Raimondi estaba pues viajando por todo el país, ingresa a la Facultad de Ciencias y después de estudiar sus 2 años de Ciencias Naturales, que ahí viene el tema, ¿cómo es que la cátedra desde Hipólito Unanue, pasando por Cayetano Heredia y ahora como estudiante Daniel Alcides Carrión, lleva este curso de Ciencias Naturales? La riqueza que tiene las ciencias básicas, y hoy este curso es denominado premédicas o las ciencias básicas de una currícula de medicina, e ingresó luego a la Facultad de Medicina. Esto ya lo sabemos, ¿no? Luego él participó en la guerra con Perú-Chile, inclusive cuando Antonio Raimondi estuvo en el país, presenció la guerra de Perú-Chile, la ocupación chilena, y es más, hasta tuvo que él guardar toda su colección para evitar que los chilenos pues no pudieran robar o llevar, ¿no? En 1885 sabemos de que muere Daniel Alcides Carrión, producto de la inoculación de la verruga. Y lo que sí lo traje a colación es esta parte importante, ¿no? Que antes de que él se inocule, viaja él a Matucana, aquí a la Sierra Central, a la región de Lima todavía, Matucana, Tornamesa y sus anexos, para recoger hierbas como uña de gato, suelda con suelda, para reducir la fiebre de los enfermos y la erupción térmica. ¿Y de dónde lo aprendió? Si no es de otro, de la cátedra de Ciencias Naturales que se enseñaba en ese entonces. ¿Y quién era el catedrático o profesor? Nada más y nada menos que Antonio Raimondi. Y
de uno de sus discípulos que lo veremos más a continuación. Miguel de Fernández Colunga, yo di un tema en la Academia Panamericana la Academia Panamericana de Historia de la Medicina en Bolivia el año 2022. Y hablé de este personaje. Algún día, si gustan, podríamos hablar también sobre él. Él sí fue médico, estudió medicina y a los 17 años en el Colegio Independencia, y Antonio Raimondi, cuando conoce, por ejemplo, a su discípulo, porque fue su discípulo directo, Miguel de Colunga, tenía él, Antonio Raimondi, 29. Imagina, 17, 29 prácticamente jóvenes aún, ¿verdad? En el 56 continúa sus estudios en la remozada Facultad de Medicina por el doctor Cayetano Heredia y se graduó de bachiller a los 24 años, siendo el doctor Miguel de los Ríos. Y aquí tenemos otros personajes que por el tiempo no nos va a dar a colación hablar de ellos, Casimiro Ulloa. Y en junio se le otorga el título de doctor, siendo el rector de la Universidad José Gregorio Pazola. Y recién graduado, decidió dedicarse a la docencia. ¿Y por qué? Siguiendo los pasos de su, en este caso, tutor, que fue Antonio Raimondi, que ya en ese tiempo tenía 36 años. En 1866 se desempeñó como catedrático Miguel de Colunga para desarrollar las materias de anatomía, fisiología general, zoología y antropología. Y hoy es un curso, por ejemplo, que ya nos enseña, pero hay facultades de medicina o escuelas de medicina que enseñan antropología médica, sociología médica, hasta ecología médica. Interesante, la verdad, ¿no? Que nos hace pensar realmente que eso es un valor agregado dentro de las carreras humanísticas para el estudiante de medicina. En 1868 formó parte de la comisión inspectora del famoso jardín botánico que hoy en día conocemos en la Facultad de San Fernando, gracias a él. Y también cuando Antonio Raimondi renuncia a la cátedra, que luego lo veremos, que es la Cátedra de Historia Natural Médica, ocupa el cargo de manera interina y años después ya se vuelve docente principal de la Cátedra de Historia Natural Médica. Y ya para ir finalizando, veremos ahora el legado de Antonio Raimondi a la medicina. Primero, mediante la Cátedra de Historia Natural Médica. Yo creo que este fue un legado bastante amplio. Hay que leer, en este caso, las obras y los manuscritos que dejó Antonio Raimondi para saber realmente de qué se trata. Podríamos decir en este caso que en 1851, cuando él llega al Perú, dijimos que fue en 1850, el 28 de julio, al año siguiente asume la Cátedra de Historia Natural y Química Analítica en el Colegio Independencia de ese entonces, que fue una plaza dejada por el profesor Sebastián Lorente, que fue un español. Y en 1852 escribe un cuaderno de orden y organizaciones de las materias químicas a los 28 años. Y en 1856 le asigna recién ya la Cátedra de Historia Natural Médica y lo desarrolló por 20 años. Imagínense. Entonces, todos los personajes que estamos viendo fueron prácticamente, en este caso, instruidos por Antonio Raimondi. Y la que es ahora la flamante Facultad de Medicina de San Juan. Aquí traje este billete, no sé si lo conocieron, creo que sí, la mayoría de nosotros, ¿no es cierto? Los famosos 5 millones de indies tenía el valor, y tenemos aquí la imagen del famoso Antonio Raimondi, ¿no? Donde se puede evidenciar pues las acuarelas que él había hecho en sus descubrimientos. Cuando hablamos de la Cátedra de Historia Natural Médica, vemos que en el año 1857 escribe un libro titulado Elementos de la botánica aplicada a la medicina. Es aquí uno de los legados más importantes que Antonio Raimondi deja a la Escuela de Medicina, donde puede describir, aquí tenemos una imagen que he tomado, bueno, hay una imagen más adelante, este es el anverso del billete, ¿no? Como para no olvidarnos de Antonio Raimondi, de los 5 millones de intis, donde en la parte de atrás me pareció bastante importante ver la estela de Raimondi, la parte de las ruinas que él descubre, y sobre todo vemos la cuya de Raimondi y el contacto o relación que tenía ante la enfermedad o el cansancio de los viajes con los nativos a donde él visitaba. Dedicaba a los estudiantes, este libro, perdón, fue dedicado a los estudiantes de medicina,
Y algo importante que quisiera anotar acá es de que Antonio Raimondi, cuando hacía sus expediciones, no solamente iba con el personal que lo servía, le servía de guía, sino iba con estudiantes. Hay como 4 estudiantes de medicina y más, inclusive, que habla acerca en la obra titulada El Perú, donde estos muchachos, no estudiantes de medicina, pues empiezan a tener mucho mayor contacto con el sabio Antonio Raimondi. El propósito del libro, y aquí vemos parte de este libro que lo encontramos en el Museo Antonio Raimondi del distrito de La Molina, del Colegio Antonio Raimondi italiano. Vemos la importancia, ¿no? Donde ella describe la patología vegetal, habla de la fisiología, la enfermedad de la planta y la terapéutica de esta hacia el ser humano. Y de aquí podemos discernir claramente que, claro, Antonio Raimondi ya tenía una base en Europa, y en Europa obviamente había un mayor desarrollo de la botánica. Y cuando trae esto al Perú, pues ya se empieza a desarrollar cátedras más posteriores como la química y bioquímica y también la farmacología, producto en realidad, como todos sabemos, de las plantas. La primera parte de este libro habla sobre el estudio de la anatomía, fisiología y patología vegetal, y la segunda parte, la taxonomía y fitografía, que es la parte que se encarga de organizar y clasificar y describir a todas las plantas. Otro legado médico, aparte de la cátedra de Historia Natural Médica, es la excelencia académica que tuvo Antonio Raimondi, como lo vamos a describir a continuación. En 1862 recibió el grado de doctor en Ciencias Naturales por la universidad de ese entonces, que fue San Marcos. Documentado y refrendado por José Gregorio Paz Soldán, que fue el rector, Miguel de los Ríos fue decano, y José Casimiro Ulloa, que fue en este caso director de la escuela. En 1866 fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias, Antonio Raimondi, decano de la Facultad de Ciencias. Y aquí tenemos una imagen del Museo Antonio Raimondi, donde está aquí en la recepción, ¿no?, del grado de doctor por parte de la universidad. Y aquí tenemos la otra distinción, que fue que cuando renunció en el año 1877 a la Cátedra de Historia Natural Médica para dedicarse de completo a la obra titulada El Perú, el presidente, en este caso Manuel Pardo, lo nombra como profesor honorario de la Facultad de Medicina. Es por ello que la excelencia académica de Antonio Raimondi también deja un legado profundo en la Escuela de Medicina. Y para ya resumir, cuando hablamos del legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana, podemos decir que es porque tuvo una prospección científica ambiciosa, completa, sistemática y dilatada en el tiempo, porque demoró como más de 20 años. A lo largo de sus viajes recopiló todo cuanto pudo registrar con respecto al pasaje natural y social. Tuvo esa interacción con la parte social y la medicina social, diríamos, a nivel de los pueblos más recónditos de nuestro país. Y sus libretas de viaje son una clave para entender realmente el legado en este caso de Antonio Raimondi a la medicina peruana, en la apreciación holística de lo que significa la historia natural médica en nuestro país. También un dato importante a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Ahí está. Y el legado documental de Antonio Raimondi es finalmente las libretas de viaje. Ojo que todo lo que encontramos en el Museo de Raimondi generalmente son réplicas, ¿sí? Pero toda la documentación lo tiene el Archivo Nacional del país. Tiene más de 400 libretas aproximadamente de viaje, libros y sobre todo la docencia que él dejó en la Facultad de Medicina, como se puede evidenciar mediante estos instrumentos que él utilizó. Llámese microscopio óptico, en este caso una acuarela, y es algo interesante e ingenioso, ¿no? La figura que tenía al trazar, cada vez que veía algo nuevo, él lo trazaba y directamente usaba la acuarela para poder graficar y impregnar el grabado de esa manera. La formación de servicio también fue parte del legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana y ayudó a que la Facultad de Medicina en ese entonces tome cuerpo y sobre todo el valor que es lo que significa la Cátedra de Historia Natural Médica. Un trato paternal con estudiantes y docentes. Ya hemos mencionado que llevaba a sus estudiantes
a sus expediciones. Sintetiza los más elevados valores éticos, morales y científicos del médico peruano. Hay una vocación filantrópica porque él realmente dejó todo de su país natal para llegar al Perú y irse por los rincones más peligrosos de nuestro país, ¿no? Y alcanzó el ciclo virtuoso de la enseñanza y que creo que cada docente lo sabe, que es investigar, enseñar y aprender continuamente. Aquí vemos también un pequeño mobiliario donde están, por ejemplo, medicamentos que él llevaba también, producto de sus investigaciones y las plantas, y uno de ellos es la famosa quinina, del árbol de la quina, que curaba muchos males de ese entonces, y sobre todo también el paludismo o la malaria, que era tratado con este medicamento. Y para ir terminando, aquí tenemos una cita, ¿no? del señor Villacorta, que es actual director del Museo Antonio Raimondi, donde indica, ¿no? Nada puede explicar el sentir de la vocación del naturalista, refiriéndose a Antonio Raimondi. Sin embargo, sus efectos son conocidos para quienes asumen el reto de ejercerla. Interesante. No encontrar las respuestas, o sea, la verdad, a los secretos de la naturaleza, implica un estado de perturbación y desasosiego que lleva incluso a desatender enfermedades o necesidades físicas. Creo que esta frase resume también parte del legado médico, como vemos en esta imagen, de este famoso sabio que no solamente instruyó en lo que es medicina, como la fitoterapia, diríamos, hoy en día, sino también en todas las subespecialidades que habla sobre de la ciencia. Y para finalizar les traigo que Antonio Raimondi pues es un personaje querido, muy querido en el país, ¿no? Ya les digo, hemos tenido celebraciones el 19 de septiembre, y aquí vemos, por ejemplo, una exposición colectiva de Raimondi que se ha realizado del 19 de julio al 7 de septiembre, de la cual también pude participar, y donde se exponen, ¿no?, varios personajes que siguen la línea de Raimondi, hablando acerca de las partes de sus investigaciones más sobresalientes. Por ejemplo, no hace mucho, en el caso del el Ministerio de Energía y Minas, también habló acerca de Raimondi y su legado a la minería peruana. O sea, Raimondi lo encontramos en varias disciplinas y no solamente en la medicina. Y aquí es que fue el 19 de septiembre, en una inauguración, como les decía, entre dos mundos, tanto europeo y como americano, en Italia y peruano, y en este caso en la parte peruana, ¿no? Y ha sido otro de los espacios que se ha dado sobre, aquí tenemos al expositor Luis Felipe Villacorta, que es el director actual del museo, que les comentaba, donde habló acerca de la exploración que descubrió Antonio Raimondi acerca del tema. Y finalizo ya con esto. Tenemos que justo el 18 de septiembre, que fue el día miércoles, el BCR sacó una moneda alusiva al bicentenario de Antonio Raimondi, así que es un desafío poder adquirirla. Tiene un precio de algo de 150 soles, esta moneda de un sol, y obviamente es una colección. Y finalizo con esta imagen donde, bueno, le he tomado una foto en el Museo Antonio Raimondi para poderles traer estas novedades. Y como conclusiones, podemos decir, primera, el legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana tuvo una prospección científica ambiciosa, completa, sistemática y dilatada, toda vez que mediante sus viajes recopiló todo cuanto pudo registrar con respecto al pasaje natural y social. El legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana representa un sello de calidad que fortalece la reputación de la Escuela de Medicina hoy en día en el país y atrae estudiantes y profesionales de la medicina que buscan una educación de excelencia, y a eso deberíamos apuntar si es que analizamos bien de cerca el legado de Antonio. Y también este legado expresa un alto nivel académico, liderazgo, elevado sentido del valor del ser humano, dedicado a generar y difundir conocimiento científico a lo largo de la vida. El legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana motiva a la construcción de una cultura más personal y social de la salud, que se destaque por el razonable equilibrio entre profesionales y humanidad. Respeto, pensamiento crítico y tolerancia, igualdad, libertad y equidad, afán de servicio, responsabilidad social y sostenibilidad, para mejorar así la salud integral de la población peruana. Y finalmente, las libretas de viaje son la clave para entender más
el legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana en una apreciación holística de lo que hoy en día se conoce como historia natural del Perú. Ha sido un placer para mí estar frente a ustedes y les dejo las referencias. Y uno de ellos, de nuestras referencias, es nuestro asociado y compañero, el doctor Oscar Pablo. Así que muchas gracias, será hasta otra oportunidad. Un aplauso para el doctor William Campos, brillante su exposición. Nos ha hecho recordar a Antonio Raimondi. Solamente quiero agregar algunas cositas, ¿no? Definitivamente Carrión se inspiró en Antonio Raimondi, ¿no? Quizás de niño, Antonio Raimondi como viajaba por todo el Perú, de niño habría visto pues ahí Antonio Raimondi ahí en Cerro de Pasco, en las minas de plata de Cerro de Pasco, se habría inspirado en él, ingresó a la Facultad de Medicina, fue su profesor, como usted bien lo dijo, y también probablemente habría viajado, ser uno de los alumnos que habría viajado de repente, pues no, ahí a Cerro de Pasco, no lo sabemos, habría que investigar un poco más al respecto. Pero da la casualidad que también estaba leyendo un poquito de Antonio Raimondi, y él participó en el año de 1878. Estaba ocurriendo el final de la era del guano, y se iniciaba la era del salitre, 1878, antes de la guerra con Chile. Y entonces él participó como representante del Perú ante la Feria Internacional de Ciencias en París, y llevó una serie de minerales, porque él efectivamente era el geólogo del Perú. Él había sido enviado por los diferentes presidentes como geólogo y explorar todo lo que era las rocas, los minerales, ¿no? Y llegó y se le rompieron sus frascos de vidrio antes de la exposición, y tuvo que armarlo y al final ganó la medalla de oro. Ganó la medalla de oro en esa feria internacional, porque demostró ahí científicamente que el Perú tenía características estructurales geológicas especiales. O sea, la estructura geológica del Perú era especial, y demostró que por qué había tan abundancia de recursos naturales o esas características geológicas especiales, lo sustentó científicamente ahí. Entonces, pues se dice también que ahí llegó el salitre, en 1878, y dijo que este va a ser el futuro, el salitre. Y el año siguiente empieza la guerra. Parece que él fue el desencadenante de la guerra con Chile, porque los chilenos o los ingleses se enteraron y después dijeron, no, tenemos que nosotros que también agarrar esa zona que nos podría corresponder. Entonces es algo interesante, es algo anecdótico de Antonio Raimondi. ¿Alguien quiere opinar algo al respecto sobre Antonio Raimondi? Ahí en el ciberespacio, Juan, ¿alguien quiere opinar? Muy bien, entonces la verdad que es espectacular esto de la historia de la medicina. Esto acá es algo sencillamente espectacular. Vamos a entregar nuestro diploma que certifica como ponente al doctor William Alexander Campos Chávez, tema legado de Antonio Raimondi a la medicina peruana. Lima, 24 de septiembre de 2024, doctor Antonio Limer Ríos, presidente, doctor Segundo Luis Quesada Parraguirre, secretario. Un fuerte aplauso, por favor, ahí para los alumnos, por favor, entregándole su diploma. Esperamos que nos pueda acompañar dentro de poco ahí a Trujillo, doctor, a Loreto, ahí a Arequipa. Tenemos algunas filiales que inaugurar, esperemos que esté con nosotros. Está cargando su iPhone 16. A ver. A ver. Ahí está. Muchas gracias. A ver, William Campos, ahí otro. esta va a colores. Muchas gracias, doctor William Campos. Muchísimas gracias. Nosotros estamos, todo lo que nuestros tres ponentes han hablado, han expuesto, yo les envío un link. A los ponentes del mes anterior les envío un link con un pequeño resumen que yo trato de hacerles
para que ellos lo mejoren con esta exposición, para que esto se ingrese a la futura enciclopedia de la historia de la medicina peruana. El doctor Paz Soldán, que fue el primer presidente de la Comisión de Historia de la Medicina, en sus objetivos dijo que se tiene que hacer un tratado, una enciclopedia. ¿Ya? Es por eso que el doctor Lastres hace su enciclopedia, porque el doctor Lastres era el secretario del presidente Paz Soldán en ese época. Entonces, esa es una de las misiones, porque nuestra institución tiene más de 80 años como Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Y la fusión con los parques conmemorativos se da en el año de 1995 aproximadamente. Entonces, en ese sentido, quiero dar pase a Mario Esparza, por favor, para que pueda darnos el brindis de honor y pueda cerrar esta reunión con un broche de oro. Adelante, Mario, por favor. Muy buenas noches. Haciendo una invitación un poco a la Asociación de Historia de la Medicina Peruana. Igual yo fui uno de los estudiantes de Antonio Remonti, porque fui en un colegio que estudió Antonio Remonti. Muy contento. Ya. Soy seguidor de Carrión. Y bueno, voy a dar un saludo de Miguel Mateca. Lo que vi un poco, se llama Yanelinachi Murianicanto, para el conocimiento crezca, y me llamo Muchi, el título Chanchan. Que el sol sea para todos ustedes. Salud porque la asociación siga creciendo. Importante que la historia y la identidad del conocimiento que tenemos el legado de estos se siga difundiendo y integre también en la formación de los profesionales médicos en el Perú para lograr esa competencia que es importante para la población transversal. Saludo al doctor Munay, a todos los doctores y agradecido por el eso es a todos ustedes. Gracias. Salud. Sí, acá hay ginecólogos. Que me imagino que va a ser parto vaginal, ¿no? Sí. Parto vaginal. No, pero ya tiene su seguro, ¿no? En la clínica internacional me estaba diciendo. Ya, pero por si acaso, en la maternidad También coincide con todos los grandes especialistas que hay. Eso ya es propio. Primero aparecen las contracciones de Braxton Hicks. Son contracciones de lo que no produce el dolor y poco a poco va aumentando. El dolor empieza acá en la pelvis y luego se va hacia atrás. Y luego se va hacia el ombligo. ¿Ya? ¿Ya encontró el ombligo? Entonces, por favor, la camilla.